Bien, Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, Ricardo. Vamos a hacer una breve consideración sobre qué efectos puede tener esta crisis o mini crisis o como le quieran llamar en el sistema financiero internacional, cómo puede afectar a la Argentina. Hagamos un breve repaso. Las dos noticias más fuertes que hacen referencia a estas inestabilidades fue, primero, la situación del banco, de Silicon Valley Bank, en Estados Unidos, que inmediatamente concurrió a asistirlo el gobierno, ¿cierto?, tratando de salvarlo. Y el otro hecho que después tuvo repercusión internacional fue el hecho de que un banco muy grande, un banco suizo, el Credit Suisse, apareciera que se derrumbaba el valor de sus acciones en la bolsa y inmediatamente hubo un accionar tanto del organismo de control en Suiza como del gobierno para, yo creo que hasta presionar a la Unión de Bancos Suizos, a otro banco muy grande, para que comprara el Credit Suisse. Y de hecho lo compra en algo más de 3.200 millones de dólares, lo cual parece ser muy poco para un banco de esa dimensión. De hecho, el Credit Suisse es uno de esos bancos considerados, se suele llamar sistémico, por el riesgo de que si cae, contagie a todo el sistema. Y de hecho, la presidenta del Banco Europeo, que nosotros la conocemos de cuando era directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo que las autoridades suizas habían reaccionado muy bien para evitar un posible contagio, ¿no? Me gustaría decir, primero, los motivos por los cuales el Silicon Valley tiene problemas son distintos de los motivos por los cuales tiene problemas el Credit Suisse. Claro, eso es lo que te quería preguntar. ¿Cuál es la relación que los une? El Silicon Valley era un banco que básicamente estaba vinculado al sector tecnológico y todos sus depósitos eran vinculados a muchos de ellos, digamos, startups, a empresas que atendía financieramente. ¿Qué es lo que sucede? A raíz de, el conflicto internacional que generó una situación de aumento de los precios y se disparó un proceso de inversión en los Estados Unidos y en Europa, generó una decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de ir subiendo la tasa de interés. Según algunos, la Reserva Federal se demoró mucho en empezar a subir la tasa de interés y cuando lo hizo muy rápidamente. ¿Cuál es el efecto que tiene sobre el banco? En la medida en que sube la tasa de interés de la Fed, ¿no es cierto?, quiere decir que el banco tiene que pagarle más a sus ahorristas para retener los ahorros. Y si el banco tiene sus colocaciones de largo plazo calculado su tasa de retorno sobre una tasa de interés que es más baja, cuando la tasa de interés sube, en realidad se hace menos rentable esos títulos a largo plazo y se hace más complejo retener a los ahorristas. Entonces, la única forma, que si uno tiene títulos a renta fija, la única forma lo que ocurre es que cae el valor del título, ¿no es cierto? Entonces, esa es la situación que le complicó a Silicon Valley. Digo, no es el mismo caso de Credit Suisse. Credit Suisse es un banco del siglo XIX, fue creado por allá por 1856, 57. Y un banco muy importante. En la crisis de los derivados financieros del 2008-2009, en realidad el Credit Suisse logró sortear la crisis sin apelar a un rescate o a un auxilio del Estado. Mientras que la Unión de Bancos Suizos, mirá vos qué paradoja, que es el que ahora lo compra, apeló y hubo en Suiza una gran discusión respecto de por qué se asignaban recursos para salvar el banco. Entonces digo, lo del Credit Suisse tiene otros factores que inciden. Ha tenido problemas porque ha tenido, condenas ha sido condenas por problemas de lavado de dinero. Ha tenido además colocaciones muy riesgosas en alguna agencia, administradora de inversiones. O sea que es otra realidad.
Lo que sucede es que además parece ser que se aceleró porque uno de sus accionistas, que en realidad es una banca de origen saudita, dijo que no iba a seguir capitalizando el banco. Entonces eso disparó esta situación. Entonces, la primera cuestión es, no es lo mismo lo de las dos situaciones. La segunda cuestión, no es lo mismo que la crisis de los derivados financieros. Claro. Ayer, Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, ha aclarado que, bueno, en la crisis de los derivados financieros fue básicamente un problema de insolvencia. Y en aquel caso, además, porque tenían títulos tóxicos, y en aquel caso, además, dejaron caer a Lehman Brothers pensando que no se iba a caer o que si se caía el mercado lo iba a resolver. La síntesis que quiero hacer es la siguiente. Los motivos son distintos. La crisis del derivado financiero es de una naturaleza diferente a esta. Esta se parece más a una corrida bancaria que a un problema de insolvencia por los activos que tenía el banco. Pero además de esto, me parece que ahora han reaccionado mucho más rápidamente. Y si bien hay muchos analistas que han dicho que íbamos camino a una crisis sistémica, da la impresión que eso no va a ser así. Lo que sucede es que quien predice que va a haber una crisis y siempre predice eso, bueno, alguna vez puede ser que den la tecla, porque bueno, es una lógica del funcionamiento del sistema capitalista, los ciclos económicos, y con la globalización financiera, la transmisión de una crisis financiera es mucho más rápida, ¿no? Pero bueno, esa es la situación internacional. La pregunta siguiente es, bueno, ¿nosotros cómo estamos ahí? Si bien nosotros somos insignificantes, digamos, en el mercado financiero internacional de Argentina, pero estamos atravesando un periodo complicado del cual nosotros hemos hablado varias veces, y es la restricción que tenemos externa, tan fuerte. Mi opinión, yo creo que el Fondo Monetario Internacional va a flexibilizar todo lo que pueda para no generar un problema en Argentina, un problema grave. Este año, el acuerdo firmado de facilidad extendida implica que Argentina le va a pagar al fondo más de lo que el fondo le va a dar, y yo creo que ahí va a haber alguna flexibilización. De hecho, hubo una consideración respecto de la meta de acumulación de reservas internacionales, pero de todos modos estamos en una situación delicada, a la cual se suma, y ya todo el mundo habla del costo que va a tener el problema de la sequía, cómo va a impactar en las exportaciones argentinas, y que eso va a agudizar el problema. Sí, el aumento de la tasa de interés de Estados Unidos también. El aumento de la tasa de interés nos afecta. Ahora, mi impresión es que cualquier cosa que ocurra en el internacional, de dificultades en el sistema financiero o de contracción de los volúmenes del comercio, cualquiera de esas cuestiones, a una economía que está en una situación tan vulnerable como la Argentina es muy mala noticia. De hecho, ya me parece que hay cierto acuerdo en que la estrategia del ministro Massa ha demostrado que no funcionó. No. La tasa de inflación del martes pasado, de 6.6, nos pone en un nivel de inflación más alto de 3 dígitos. Lo obligó al Banco Central a aumentar la tasa de interés mínima para depósito a plazo fijo hasta 10 millones de personas físicas, llevarla entonces al 78%, eso equivale más o menos al 113% anual efectivo. Quiere decir que el gobierno intenta mantener los compromisos que tuvo con el fondo de tener la tasa de interés real positiva. El problema es la confianza. El problema, claro, esa es la clave. Así como para un banco la confianza es crucial, si no miremos los bancos que han tenido inconvenientes, bueno, para la política económica es esencial. Da la impresión, nosotros creo que en un programa anterior dijimos, nos da la impresión de que vamos hacia un régimen de inflación más alto y que vamos hacia una contracción del nivel de actividad. Realmente el escenario no puede ser más preocupante para el gobierno, que además está sometido a una contienda electoral este año. Para cerrar, digamos lo siguiente. Esta situación internacional, este problema de este banco que vemos allí, el logo de Credit Suisse, no es buena noticia para nadie en el mundo. Entonces no podría serlo tampoco para Argentina. Mientras tanto, nuestros problemas son otros, ¿no? Son distintos al menos. Son distintos. Y son los de una estrategia de política económica que ha dado muestras
que no logra ganar aquella guerra que hace un año el presidente dijo que le declaraba la inflación. Hay un dato. Massa fracasó. Y los niveles de inflación muestran que aquel entusiasmo inicial, yo diría que hasta se percibe cuando habla el ministro, que ya no tiene el optimismo que supo tener el año pasado.